Verdades que dan vida, con el reverendo Lisandro Bojorquez. Una clara exposición de la palabra de Dios para el beneficio del conocimiento y madurez espiritual de quienes nos sintonizan. Muchas gracias por permitirnos una vez más llegar hasta donde usted se encuentra. En esta oportunidad vamos a hablar sobre un mal que está afectando a la humanidad como nunca antes, aunque este problema lo ha existido a lo largo de la historia humana. Es la envidia. En el Evangelio según San Juan, el capítulo 12, del versículo 12 al 19, la Biblia dice: el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de estas cosas que estaban escritas acerca de él y de que se les había hecho. Y daban testimonio a la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. Por lo cual también habían venido la gente a recibirle, porque habían oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: ya veis, no conseguís nada. Mirad, el mundo se va tras él. Cuando nosotros no podemos apreciar, valorizar el éxito de otra persona, lo que ocurre es que nos vamos a llenar de envidia. Los fariseos, al ver el éxito de Cristo, en lugar de reconocer que ellos habían fallado, lo que hicieron es reaccionar negativamente en contra de Jesús. En la palabra de Dios encontramos, por ejemplo, el caso de Isaac, un hombre de éxito. Donde él cavaba, encontraba agua, pero sus enemigos lo que hacían era sencillamente taparle esos pozos. La pregunta es, cuando usted está viendo el éxito de alguien, ¿usted le está tapando ese pozo? ¿Está impidiendo el éxito? Es por eso que quiero que hablemos en esta oportunidad bajo esta idea: cuídate de la envidia para que no te destruya, porque esto se convierte en una bomba de tiempo para su vida. Los fariseos reaccionaron con envidia en contra de Cristo y en perjuicio de su propia vida. La envidia no puede ver el respaldo a la persona envidiada. El respaldo que había sobre el Señor Jesucristo era tan evidente. Dios estaba con él y Dios estaba en él. Dios, es decir, Cristo como Dios, estaba manifestando sus obras maravillosas. Sin embargo, las evidencias que Jesús estaba mostrando como el Mesías, como el líder de la nación, el prometido de las naciones, pero ellos no lo podían ver. La envidia ciega el entendimiento. ¿Qué es lo que hacía la gente? Dice la palabra que cuando Jesús iba entrando, la gente tomó palmas. ¿Qué significa eso? En los tiempos antiguos, cuando un general, un rey venía de la conquista de algún territorio, el pueblo venía a recibirlo con palmas. Eso significa victoria. Pero eso era para reconocer la victoria de Cristo. Por eso vienen ahora con esas palmas, diciendo: es el Mesías. Una primera señal de su divinidad. El mundo lo estaba reconociendo, pero las personas que envidiaban no lo querían reconocer. Pero por otro lado decían: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. La palabra Hosana significa salva, el que salva. O sea, ellos estaban reconociendo que Jesús es el Salvador. Pero también ellos empezaron a exclamar: bendito el que viene en el nombre del Señor. Y hablaban del Rey de Israel, una profecía relacionada con el Mesías. Ahora, pero los fariseos, por causa de la envidia, no tenían el discernimiento que tenían las multitudes. Nos damos cuenta que aquella persona que acepta la evidencia que Jesús es Dios y es el Señor, la persona reacciona en una forma de adoración y de alabanza. Pero la persona que tiene envidia acerca de quién es Jesús, porque su religión, su filosofía, sus ideas están siendo socavadas,
Entonces reacciona en forma negativa porque no puede ver lo que otros ven. Ten cuidado con la envidia. La envidia ciega las evidencias en tu mismo corazón. De ahí que entonces que la envidia llega a tal punto que en un momento dado no podemos aceptar la claridad de que Jesús es Dios. Vemos aquí el orgullo de estos hombres por no aceptar la naturaleza de Cristo. Se llenaron de envidia y de venganza y de un sentimiento de muerte en contra de Jesús. ¿Cuáles eran las evidencias claras y contundentes que vemos en este pasaje? En primer lugar, dice que iba montado sobre un pollino, hijo de asna. Es curioso que el pollino, es decir, ese burrito, son animales que cuando alguien quiere montarlo, significa que ellos no se van a dejar montar. Se requiere de un proceso largo para poder amansar a ese animal. Pero dice la Biblia que nadie lo había montado y cuando Jesús se monta sobre él, no reaccionó en forma violenta, sino que se sometió. ¿Qué significa eso? Significa que el que estaba sobre ese pollino es el soberano, el que controla las leyes de la naturaleza. No solo eso, sino que estaba mostrando otra evidencia de su carácter, su humildad. En los tiempos bíblicos, los que llegaban con las conquistas o llegaban a un pueblo lleno de pompa y de gloria, lo hacían en caballos, pero no en un pollino. No estamos hablando, se está mostrando el carácter manso y humilde del Señor. Pero vemos otra característica de la divinidad de Cristo, pero que la envidia cegaba a los religiosos. Y dice en el versículo que hemos leído, para que se cumpliese la escritura. ¿A cuál escritura? En Isaías 49 nos habla que iba a venir el Mesías montado sobre un pollino. O sea que nos habla aquí de la omnisciencia o la presciencia, Dios sabiendo en forma anticipada lo que había de ocurrir. Ahí se estaba mostrando la omnisciencia de Jesús y a la vez la omnipotencia, porque la gente decía que habían oído y otros habían visto cuando Jesús llamó a Lázaro de entre los muertos. Ahora, ¿cuáles son las reacciones negativas de las personas que son envidiosas? Está en el versículo 19. Pero los fariseos dijeron entre sí, ya veis que no conseguís nada. Mirad, el mundo se va tras él. Se ven incompetentes. Además de eso, se dan cuenta que han perdido la autoridad, confiesan su malestar y no se dan cuenta y no están dispuestos a ceder su posición ante las evidencias. Qué triste es entonces la envidia. Pregunto, ¿has dado lugar a la envidia en tu corazón? La envidia es la madre de la terquedad e irracionalidad. La renuncia a la envidia es lo que nosotros necesitamos hacer para que no nos autodescalifiquemos y no nos destruyamos a nosotros mismos. Contra Dios nadie puede hacer algo. Más bien, hagámonos amigos del Señor, socios con Cristo. Y eso es lo que Dios desea. Si usted, por alguna razón, al creer y al oír acerca de las cosas de Cristo, no va de acuerdo a su filosofía, es más, probablemente usted sea un ateo, pero las evidencias son tan claras y contundentes de la existencia de Dios y de la persona de Jesús, porque Jesús es Dios, no es un iluminado, no es un profeta como cualquier otra persona sobre la faz de esta tierra en toda la historia. Jesús es Dios. Ahora, si hay una reacción negativa contra Cristo, es porque hay envidia y usted sabe que usted está en desventaja. Lo mejor es humillémonos y aceptemos la persona de Jesús como lo que Él es, el Hijo de Dios que ha venido a este mundo para salvarnos. Que Dios le bendiga. Verdades que dan vida, con el reverendo Lisandro Bojorquez. Gracias por sintonizarnos. ¿Desea comunicarse con nosotros? Escríbanos info@iglesiajosué.org.